Buenas tardes a todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias. Perfecto, vamos a esperar 2 minutos, por favor, que está ingresando. Están terminando de ingresar unas personas. En 2 minutos iniciamos. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias. Vamos a iniciar ya con este webinar. Muchas gracias a todos por su participación en un webinar más de Gaia. Hoy vamos a hablar de basura cero y llevarles un poco de este conocimiento y de lo que hacemos en Gaia. Mi nombre es Paola Andrea Rivera, soy profesional de la unidad ambiental y como les dije ahora vamos a hablar de basura cero o cero residuos. Realmente vamos a ver qué es lo mismo. Muchas personas lo conocen como cero residuos porque en algunos países a este tipo de estrategias se les ha llamado zero waste, pero acá en Colombia se ha adoptado el término de basura cero. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué es basura cero? ¿Cómo planteamos estrategias de basura cero en nuestras compañías? Y finalmente vamos a hablar de cómo es el proceso de certificación de sistemas de gestión basura cero en Colombia. Antes de iniciar con todo, pues si vamos a hablar de basura cero, me gustaría preguntarles, ¿qué es para ustedes basura cero? Entonces los voy a invitar a que primero nos metamos a www.menti.com
y con el siguiente código 5042-757 vamos a responder esa pregunta. ¿Qué es para ustedes basura cero? Para que demos apertura a este webinar. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Un momento. Recuerden www. Aquí les voy a compartir mi pantalla. Ya veo que empezamos a responder. Perfecto, por aquí me empezaron a responder. Código 5042-757 es un esquema de certificación, aprovechamiento de todos los residuos, aprovechar al máximo los residuos, 100% y evitar que vayan al relleno sanitario. Vamos a hablar un poco de ese 100%. Cero basura, aprovechamiento y reutilización de residuos, minimización de residuos en disposición de rellenos sanitarios, que los residuos de un proceso puedan ser aprovechados, llevar un estilo de vida con un mínimo de desperdicio de todo tipo de desechos. Muy bien, cerrar el ciclo. Vamos a hablar de eso, cerrar el ciclo, súper importante. Aprovechar todos los residuos, aprovechamiento de residuos, no generar residuos que no puedan cerrar su ciclo de vida. Entonces, mira que aquí estamos empezando a hablar de cerrar el ciclo, eso es súper importante. Es una certificación que busca reconocer el aprovechamiento de residuos y su minimización. Vamos a hablar un poco de esa certificación. No generación de residuos en la fuente, generar la menos cantidad de basura reutilizando, restaurando y demás, súper bien. Economía circular, por acá empezó a aparecer un término del que vamos a hablar mucho hoy, economía circular, aprovechamiento al máximo de los residuos, reincorporar a la cadena productiva, dice, eso es economía circular, muy bien, utilizar los residuos de cada proceso como materia prima para otros, muy bien. Creo que tenemos una idea, de lo que es basura cero y hoy vamos a tratar de aterrizar un poquito todo eso. Efectivamente vamos a hablar de economía circular y vamos a hablar de cierre de ciclo. Entonces, basura cero. El concepto de basura cero, este concepto lo encontré en la página del área metropolitana, me gustó mucho, creo que se acerca mucho a todo lo que uno empieza a leer de qué es eso. Dice, el concepto de basura cero se viene aplicando en el mundo hace cerca de 25 años, pero a Colombia llegó hace 5 años. Aquí les dejo la referencia, esto es un artículo del 2018. Pero miren esto, en esencia no es reducir a cero la generación de residuos, sino utilizar al máximo los resultantes en la cadena de producción y reintroducirlos al ciclo productivo. Ahorita una de las personas en el Menti escribió, es reducir al 100%. El 100% es difícil, ¿cierto? Por eso, si bien el término y si bien se habla de zero waste o cero residuos, creo que es muy importante esta definición. No es reducir a cero, sino reducir al máximo. ¿Por qué? Porque finalmente la reducción de residuos y el aprovechamiento va a depender a veces mucho de la tecnología que tengamos en el país para ese aprovechamiento. Entonces, en las empresas donde hemos venido trabajando todo el tema de basura cero, todavía el papel higiénico, ¿cierto? La barredura, o sea, hay residuos que todavía nos causan problemas, que todavía tienen que ir a un relleno sanitario hasta que no encontremos la tecnología para ese aprovechamiento. Entonces, por eso no vamos a hablar de una reducción del 100%, ¿cierto? Siempre vamos a pensar y vamos a hablar de reducir al máximo lo que llevamos a un relleno sanitario. Eso es basura cero. Es un concepto basado en modelos de economía circular enfocado en residuos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hablamos de economía circular no es solamente residuos, estamos hablando de economía circular en uso de recursos, ¿cierto? En agua, en energía, economía circular en temas de negocio. Entonces, esto es basura cero, es un concepto basado en modelos de economía circular enfocado netamente en residuos.
Contexto normativo. Digamos que en Colombia tenemos varias normas, incluso nuestras normas todavía siguen vigentes desde el año 94, donde estamos hablando de residuos, ¿cierto? Pero digamos que la norma en materia de residuos peligrosos es muy clara y tiene unos lineamientos muy claros, pero en residuos no peligrosos, digamos que apenas ahora se está empezando a darle fuerza a todo el tema de aprovechamiento, ¿cierto? A todo el tema de economía circular, porque digamos que las normas que teníamos en el país eran mucho del deber de gestionar los residuos adecuadamente, pero empiezan a aparecer unos documentos que le han dado mucha fuerza, como les digo, al tema de economía circular en Colombia. Empezamos a ver el COMPES 3874 en el 2016, que es la gestión integral de residuos, que sienta las bases para la economía circular en materia de residuos en Colombia. Viene el COMPES de crecimiento verde 3934 en el 2018. Tenemos los COMPES de objetivos de desarrollo sostenible, que en otros webinars ya hemos hablado de los ODS y no nos vamos a desconectar de ese tema. Y en el 2018 sale la Estrategia Nacional de Economía Circular. El COMPES 3874 ya nos empieza a hablar de darle fuerza al tema de economía circular y de aprovechamiento de residuos en Colombia. Y voy a leer textualmente lo que dice el COMPES. Dice: el llamado es avanzar hacia una economía circular, la cual tiene como objetivo lograr que el valor de los productos y materiales se mantengan durante el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Y dice: para esto, el modelo busca que los residuos y el uso de los recursos se reduzcan al mínimo y que se conserven dentro de una economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. Esto es un documento del 2016, es decir, que en Colombia desde el 2016 la invitación es a dejar la economía lineal y a buscar cada vez más una economía circular en manejo de residuos. Ese mismo documento nos presenta los principios de la economía circular en Colombia y nos empieza a hablar de ecoconcepción, que es lo que nosotros llamamos ecodiseño, de ecología industrial y territorial, economía de la funcionalidad, el segundo uso, ¿cierto? Entonces ya empezamos a hablar de reuso, de reutilización, de reparación, de aprovechamiento y de valorización. Entonces, desde el 2016 en Colombia se sientan los principios de la economía circular. Pero con la Estrategia Nacional de Economía Circular del 2018 empiezan a aparecer temas muy interesantes en el país. En el capítulo 4, que es la visión para la transformación hacia la economía circular, nos hablan de los mecanismos y aparece algo muy importante y es el tema de incentivos. Dice: de manera complementaria, se pueden incluir programas de certificación y reconocimiento existentes o desarrollar nuevos programas que certifican cero residuos a empresas, cadenas productivas, centros comerciales, conjuntos residenciales, instituciones públicas y universidades. Los programas de certificación ofrecen publicidad y reputación a los actores que de manera voluntaria aplican estos programas. Entonces, si bien en el 2018 la Estrategia Nacional de Economía Circular nos habla de incentivos, si ahorita me preguntan qué incentivos hay en este momento en Colombia, no ha salido un decreto claro, ¿cierto? Una norma clara sobre cuáles van a ser esos incentivos para las empresas. Por ahora es un tema voluntario, pero digamos que se espera que si en un futuro haya un tema de incentivos a las empresas que se certifiquen en cero residuos. ¿Y por qué hablo de certificar? Porque aquí vamos a hablar de estrategia, ¿cierto? Yo como empresa puedo establecer todo mi sistema de gestión basura cero y no llegar a la certificación, ¿cierto? Que eso sería lo ideal, llegar a la certificación, porque los sistemas nos permiten mantener algo con el tiempo, pero yo perfectamente en ese momento puedo adoptar todas las estrategias de basura cero en mi compañía y después busca la certificación. Entonces, digamos que en tema de incentivos esperamos que esto salga muy pronto. Pero miren que en Colombia ya estamos hablando de cero residuos, ya estamos hablando de certificación y ya estamos hablando de economía circular. Entonces, la implementación de estrategias basura cero, yo quiero que lo veamos como una herramienta para el logro de los objetivos.
Para mí, en una empresa, adoptar un sistema de gestión basura cero e implementar esas estrategias me van a ayudar como una herramienta. En otros webinars ya hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero listo, yo en la empresa defino mis objetivos, defino mis metas. ¿Cómo hago para llegar a esas metas? Tengo que buscar las herramientas. Sistemas de gestión basura cero es eso, es una herramienta para lograr el objetivo número 12, ¿cierto? Que nos habla específicamente de garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Y la meta 12.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos hablan de que de aquí al 2030 hay que reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Entonces, miren, las empresas que están pensando en irse por este ODS, ¿cierto? De trabajar en este objetivo de desarrollo sostenible, esto es una herramienta para el cumplimiento de su meta. ¿Cómo plantear estrategias de basura cero en las compañías? ¿Cierto? Y aquí empezamos a hablar de algo que hemos escuchado a través del tiempo. Yo creo que hace mucho tiempo venimos escuchando de las 3R, ¿cierto? Y es algo que yo creo que nunca va a pasar. Y muchos de los que estamos acá creo que las conocemos, ¿cierto? Reducir, reutilizar y reciclar. Ah, pero es que la norma no viene con nada novedoso, viene con muchas cosas, pero también hay que retomar cosas que creemos que sabemos, pero muchas veces no sabemos implementarlas en las empresas y vamos a ver por qué. Entonces, reduce el consumo, reduce las compras de productos que generen desperdicios que no se puedan reciclar, ¿cierto? Entonces es un tema también de programas de compras sostenibles en las empresas. ¿Cómo hago para que desde la compra que yo hago en mi empresa evite la generación de un residuo que yo finalmente voy a tener que disponer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reducimos esa compra de productos que nos generan muchos empaques, muchos embalajes, que realmente a nosotros se nos está convirtiendo en un residuo? Y cómo reducir el consumo en nuestras organizaciones. Reutilizar. Reutiliza al interior de tu organización, alarga la vida útil de los materiales, promueve la reutilización, reutiliza apostando por las compras de segunda mano. Es decir, no solamente es entregarle a un gestor, ¿cierto?, para que reutilice, sino cómo en nuestra compañía empezamos a reutilizar materiales, ¿cierto? A ver el potencial de los residuos como insumos o como materias primas. Más adelante les voy a mostrar un caso de éxito y vamos a hablar un poquito ampliar un poquito más de estas 3 R's. Promueve la reutilización y reutiliza apostando por compras de segunda mano. ¿Qué es lo que pasa? En el país también se empieza a presentar una problemática, y es que si bien se está fabricando productos a partir de material reciclado, muchas empresas y muchas personas tienen la concepción de que los materiales hechos a partir de material reciclado no son tan buenos, ¿cierto? Y prefieren comprar otro tipo de material. Entonces, cuando nosotros apoyamos la compra de estos materiales, cuando nosotros apostamos por compras de materiales elaborados a partir de material reciclado, estamos apoyando todo el tema de la reutilización. Y reciclar. Transforma los residuos para que se reintegren a una cadena productiva. Si no lo puedes hacer al interior, favorece los procesos de reciclaje. Y eso es muy importante. Hay que tener claro que yo puedo decir en mi empresa que reciclo cuando yo transformo los residuos, ¿cierto? Y hay muchas empresas que en esta estrategia de basura cero han logrado sus residuos volverlos, no sé, a triturar y volverlos a meter a su cadena, hacerles un proceso y volverlos a reincorporar. Yo ahí puedo decir que estoy reciclando, pero cuando yo se los estoy entregando a un gestor, lo que yo estoy haciendo es haciendo una separación, haciendo una segregación, pero lo estoy entregando para que otra empresa lo recicle. ¿Por qué les hago esa claridad? Y no es el tema, pero cuando uno ve los registros que se hacen del registro único ambiental, cuando a las empresas le pregunta cuánta cantidad recicla, ¿cierto? Hay que tener claro si lo reciclo yo o lo recicla un tercero. Si nosotros lo entregamos para que el gestor lo haga, lo que estamos haciendo son procesos de segregación y separación, pero no soy yo quien está haciendo el reciclaje.
Entonces, cómo plantear estrategias basura cero en las compañías realmente nace con las 3R. Pero en el país ya empezamos a hablar no de 3Rs, sino de 9. Y aquí les dejo la fuente del ministerio. Cuando sacó la Estrategia Nacional de Economía Circular, ya nos empezaron a hablar de que, de que vamos a empezar a hablar de 9 Rs. Entonces, cuando hablamos de reducir, estamos hablando de reducir, reproponer, repensar, ¿cierto? ¿Cómo repensamos nuestros procesos para que generen menos residuos? ¿Cómo reproponemos en nuestra empresa para no llegar a esa generación? Reutilizar, entonces mire, ya nos aparecen más palabras, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, ¿cierto? Entonces, bueno, que algo se dañó, primero miremos si eso tiene arreglo, si se puede reparar antes de desecharlo y comprar algo nuevo, ¿cierto? Remanufacturar, reparar, en eso se basa todo el tema de la reutilización. Y reciclar, entonces mire que ya nos aparece también recuperar. Entonces miren que el llamado es a que empecemos en nuestras compañías a mirar cómo implementamos estas 9R en todo nuestro proceso. ¿Y por qué les digo de todo el proceso? Me voy a ir a esta diapositiva y después me devuelvo a la que acabaron de ver. Porque en nuestras empresas el proceso es compras, ¿cierto? Entonces, ahí necesitamos comprar materia prima, de ahí entra a un proceso de manufactura y de ahí se nos genera un residuo. Pero resulta que en esa generación es donde nos estamos quedando cuando hacemos gestión. Cuando nosotros hacemos gestión nos concentramos en el final de la cadena y cuando nosotros vamos a montar sistemas de gestión basura cero nos dicen no, al final de la cadena no, usted se tiene que devolver y tiene que pensar en cómo va a modificar su proceso desde la compra, ¿cierto? Entonces, desde la compra vamos a empezar a reducir. Entonces, programas de compra sostenibles. Y yo les pongo un ejemplo. Alguna vez en una empresa donde estábamos montando un programa de compras sostenibles, se nos presentó el problema y es que iban a comprar un dispensador de jabones para el baño. Entonces tenían dos proveedores. Uno les ofrecía un dispensador que duraba más, o sea, tenía más producto al contacto, pues, o al sensor de las manos, sacaba menos cantidad, entonces digamos que el jabón podía rendir más, pero en el momento en el que el jabón se acababa, había que cambiar todo el módulo del jabón por uno nuevo. Y les estaban ofreciendo otro que de pronto era un poco más costoso, pero cuando se les acababa el jabón, lo único que tenían que hacer era cambiar el repuesto. Entonces, miren que si de entrada yo como área de compras me voy por el precio, yo me voy por el primero, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo veo esa compra, resulta que eso me va a generar un residuo. Y eso me va a generar un residuo de unos componentes que no eran tan fáciles de reciclar, porque si bien tenía una pasta, pues tenía todo un sistema para dispensar el jabón que no era fácil de reciclar en su totalidad. Y mientras que el otro, si realmente cuando se acababa, lo único que me dejaba era un material plástico que yo podía reciclar. Entonces, miren que en la compra tenemos que empezar a que involucren esa parte ambiental de sus empresas. ¿Listo? Que no es solamente, venga, este es más barato, este me va a durar más. No, hay muchas más cosas que ver en ese proceso de compras. En la parte de manufactura, reducir y reutilizar. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir? ¿Cuál es mi consejo? Váyanse al final del tubo y empiecen a identificar en sus empresas cuál es mi residuo que más se me genera, por qué se me está generando, en qué condiciones llega al centro de acopio. Vea, es que a veces llega, no sé, se llega muy en pedazos, ¿cierto? Porque se le hace un corte primero, a veces llega a unos residuos enteros, pues con un volumen que me está causando problemas. ¿Cómo está llegando el residuo? Hágale un seguimiento y se devuelven. ¿Dónde se me está generando? Bueno, ¿por qué se me está generando? No es cada vez que hay arranque de la máquina, entonces todo el plástico inicial se tiene que desperdiciar, mientras que la tinta sale bien. Ejemplo,
Ah, bueno, entonces venga, sentémonos con las personas de proceso. ¿Cómo podemos empezar a afinar este proceso para que en el arranque no se me genere tanto desperdicio? Muchas veces, les cuento que muchas veces cuando uno empieza a mirar por qué se me está generando el residuo, es malas prácticas de los operarios, ¿cierto? Entonces de pronto es malas prácticas en el manejo de la máquina, de pronto es... en el área de mantenimiento pasa mucho con las estopas y es que utilizan una y medio se les untó de grasa y la botan completica, mientras que si les pongo una caneca de reuso, entonces ellos van echando ahí y vuelven y la utilizan hasta que ya realmente no se puede volver a utilizar. Entonces hay que empezar a meternos al proceso, ¿cierto? Y dejar, como les digo, de trabajar en el centro de acopio y en los puntos de separación en la fuente. Siempre va a ser importante, no estoy diciendo que no, pero hay que cambiar un poco ese proceso. Y ya en el final del tubo, que es donde tenemos el residuo, pues empezar a reciclar. ¿Cuál debe ser el objetivo? Aumentar la cantidad de residuos aprovechados y disminuir cada vez menos los residuos que llevamos a un relleno sanitario. Y por eso les decía, un 100%, hay personas que me dicen, ah, pero es que un sistema de gestión basura cero, eso sí es verdad que uno reduce al 100%. No, tenemos que dejar de llevar al mínimo lo que podamos el relleno sanitario, que en este momento lo único que envíen a sus empresas en relleno sanitario sea papel higiénico, barredura y bueno, hay residuos que tienen una cierta particularidad en sus empresas que tal vez al principio no va a ser fácil buscarles el aprovechamiento. Me voy a devolver a esta diapositiva porque lo que buscan las estrategias de economía circular en basura cero es que lo que es favorecer los programas de mantenimiento, de refabricación, ¿cierto? De transformación y cada vez menos relleno sanitario e incineración, ¿cierto? Incineración también debe ser lo último que nosotros pensemos en cuando hacemos aprovechamiento de residuos. Sé que es un tema para discutir, ¿cierto? Porque incluso hemos tenido unas discusiones muy interesantes con algunas personas que han dicho, pero es que si yo lo mando a eficiencia energética, ¿cierto? Eso es un aprovechamiento. Sí, sí es un aprovechamiento, sí se está haciendo eficiencia energética, pero digamos que la pirámide de economía circular en residuos, lo último que busca es incineración siempre y cuando no se haga ese aprovechamiento energético. ¿Por qué se los digo? Porque muchas empresas, digamos que en toda esta búsqueda de estrategias para llegar a ser basura cero, han pensado en que los residuos que no se puedan llevar a un relleno sanitario, pues los manden a incinerar y así de alguna forma pues llegó a ser cero residuos, pero realmente estás dejando de mandar un papel higiénico, ¿cierto?, a un relleno sanitario, a llevarlo a una incineración donde no te va a generar ningún aprovechamiento energético y donde lo que estás haciendo es generando más emisiones, ¿cierto? Entonces también es un tema de emisiones ahí que hay, pero siempre lo último que debemos favorecer es relleno sanitario e incineración. Perfecto, entonces aquí les hablaba de las 9R. Un caso de éxito, miren, Unilever ha sido pionero en todo el tema de estrategias de basura cero. Acá les dejo la fuente para que vayan a la página de ellos y se lean este artículo, pero quiero resaltar algo muy importante. Dicen, en diciembre del 2014 logramos nuestro objetivo de enviar cero residuos no peligrosos al vertedero, lo que ellos llaman Zero Waste to Landfill, en nuestra red global de 242 fábricas en 67 países. Esto significa que los residuos no peligrosos que antes se enviaban al vertedero ahora se reutilizan, se reciclan o se recuperan. Entonces, mire, Unilever empezó con eso en el 2014 y estamos en el 2020 y apenas estamos empezando en Colombia a hablar un poco de todo el tema de certificaciones y de basura cero. Por eso les digo que ha sido una empresa pionera en todo este tema. Y cuando ellos hablan un poco de cómo llegaron a esos resultados o cómo hicieron para llegar a ser basura cero, no solamente hablan de la reducción, como lo vieron, ¿cierto? De la reutilización, el reciclaje o la recuperación, que son las 3 R de las que yo les estoy hablando, sino también que están hablando de que producen 40% menos
pues, cuando sacaron el artículo, estaban hablando de una producción del 40% menos de residuos en el 2008. Entonces, miren, no, como les decía, si yo me quedo trabajando al final del tubo, es decir, en mi centro de acopio en mi empresa, pues yo qué voy a hacer, todo lo que llegue lo voy a gestionar. Y súper bien, es que todo se lo estoy entregando a un gestor para que lo aproveche. Sí, muy bien, pero ¿qué estás haciendo para reducir? ¿Cierto? Entonces, mire que no es solamente el reciclaje, es cómo hacemos que el residuo no se genere. Y ellos empiezan a hablar de varias estrategias. Negar, tratar los residuos como un recurso, reciclar, reducir, reutilizar, recuperar. Entonces, como les decía, son palabras que hemos venido escuchando hace mucho tiempo, pero que tal vez no las estamos implementando en nuestras empresas. Cuando ellos hablan de negar, hablan de todo el tema de reducción en compras, ¿cierto? Entonces hablan de evitar que se generen los desechos, eliminándolos desde el origen. Y ponen un ejemplo, y es que en muchos sitios, en muchas de sus fábricas, le exigen a los proveedores que utilicen contenedores retornables. Entonces, hay que hacer un trabajo con los proveedores. ¿Cómo hago para que mi proveedor se vuelva a llevar los empaques y que ellos los reutilicen, pero que no se convierta en un residuo para mi compañía? Si yo estoy, ejemplo, consumiendo aceite, ¿cierto? Y resulta que el aceite, vamos a hablar de un aceite de cocina, yo estoy consumiendo 20 litros en la semana, ¿cierto? Pero resulta que el aceite no lo compro por 20 litros, sino que lo compro en presentaciones menores. Entonces resulta que cada vez que yo me gasto un tarro de aceite, estoy generando más residuos. ¿Cómo hago para que mi proveedor, si mi consumo al mes es tan alto o mi consumo a la semana empieza a ser más alto, cómo hago para que mi proveedor me despache el aceite en contenedores de más capacidad para que yo no tenga tantos residuos para disponer? ¿Es un trabajo difícil? Sí, ¿cierto? Pero que los proveedores están empezando también a meterse en todo el cuento de economía circular. Y pasa algo muy interesante. Y es que hay un término que se utiliza y es las empresas ancla, ¿cierto? Hay muchas empresas, por lo general son grandes empresas, que cuando trabajan con sus proveedores hacen que ellos también cada vez mejoren y vayan incorporando dentro de su estrategia de negocios también todo el tema de economía circular. Entonces, cuando yo le digo a un proveedor, mira, lo que pasa es que yo necesito que me despachen la mercancía en contenedores, digamos que de mayor capacidad, y me dicen, no, no puedo. Entonces yo empiezo a averiguar otros proveedores, este proveedor me dice, no, ven, yo voy a mirar qué hago, ¿cierto? Y ellos empiezan, por no perder esos clientes, empiezan también a mejorar sus procesos. Entonces es cómo trabajamos también con los proveedores. Eliminar tanto embalaje, ¿cierto? Tanto, a veces llega los contenedores, entonces llegan unas pacas que son las cajas, el material, el papel stretch, que es un montón, que cuando tú desembalas lo que sacas es un montón de plástico, y entonces tienes la caja, dentro de la caja otro embalaje. ¿Cómo hacer para disminuir todo ese embalaje en la recepción de mercancías? Tratar los residuos como recursos, ¿cierto? Reciclar. Unilever habla de la eficiencia en el consumo de insumos y materias primas que nos generen menos residuos, y habla, poner un ejemplo, y es que, por ejemplo, las carretillas que utilizan para manejar la carga, cambiaron todas sus baterías de litio, todas sus baterías de plomo por baterías de litio, que no solamente consumían 25% menos de energía, sino que duraban 3 o 4 veces más. ¿Cierto? Entonces, como les digo, puede que desde la compra algo me sale mucho más costoso, pero si me dura más, ese otro insumo, esa otra materia prima, al acabarse más rápido, me va a generar más desperdicios. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir? Y el tema de reutilizar también pone un ejemplo muy interesante. También pone un ejemplo muy interesante, y es que en una de sus fábricas se les generaba muchas cajas de cartón de material de embalaje con el que venían sus materias primas. Y en otra de sus fábricas lo que hacían era comprar cartón para hacer movimientos internos de materia prima, ¿cierto? Entonces ellos quisieron todo el cartón que generaban en una de sus plantas, lo mandaban a la otra planta para que lo reutilizaran.
Entonces, mire que no es solamente entregárselo a un gestor, es cómo empezamos a cambiar toda la idea del manejo de residuos dentro de nuestra organización. Sistemas de gestión basura cero. Entonces, cuando hablamos de cómo articular todas estas estrategias, lo podemos hacer a través de los sistemas de gestión. Un sistema de gestión basura cero es una herramienta basada en modelos de economía circular y ecología industrial que permite a las organizaciones implementar estrategias de reducción, reutilización, aprovechamiento y valorización. Entonces, todo lo que hemos hablado, ¿cómo hacemos para canalizarlo al interior de nuestras organizaciones, ¿cierto? Y esto funciona igual que un sistema, por ejemplo, de un sistema de gestión ISO 14000, ¿cierto? Incluso esto apoya esos sistemas de gestión. Esto es un apoyo para ellos y para las empresas que ya tengan una certificación, sea en calidad o sea en ambiental, va a ser mucho más fácil integrar un modelo de sistema de gestión basura cero. Pues lo que hace el sistema es todo lo que les estoy hablando. ¿Cómo hacemos en nuestras organizaciones? Desde comprender el contexto de mi organización, las necesidades de mis partes interesadas, porque entonces ya mis partes interesadas no son solamente los colaboradores, los accionistas, ¿cierto? Sino que también la población recicladora empieza a ser una parte interesada dentro de los modelos de sistema de gestión basura cero. ¿Cómo entender la necesidad y expectativas de mis partes interesadas, el contexto de mi organización? ¿Cuáles son los recursos que destina mi empresa para montar ese sistema y mantenerlo? ¿Y cómo se hacen todos los procesos de reducción, de reutilización y de aprovechamiento, ¿cierto? Entonces, todo eso lo articulamos dentro del sistema de gestión basura cero. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, entonces aquí para los beneficios los voy a invitar, por favor, a que nos ingresemos nuevamente al Menti. Recuerden, www.menti.co. Y quisiera que respondiéramos esta pregunta. ¿Qué beneficios creen que tiene la implementación de sistemas de gestión basura cero dentro de sus organizaciones? Entonces, en un segundo, por favor. Perfecto, ahí les debe aparecer. Ahí les debe aparecer ya la pregunta. Los que habían ingresado le pueden dar actualizar, refrescar. Ahí les va a aparecer de nuevo la pregunta. Y los que no habían ingresado, les recuerdo, el código es 5042757. ¿Qué beneficios cree que tiene la implementación de sistemas de gestión basura cero? Mire, aquí ya me empezaron a hablar de beneficios tributarios. Beneficios en mejora de la reputación, sí, ya vamos a hablar de todos esos beneficios, ¿cierto? Imagen organizacional frente a mis consumidores o clientes, sí. Mire que ahorita que les hablaba de la estrategia nacional en el tema de incentivos, hablaba de un tema reputacional y eso es muy importante. Ambientales, económicos y sociales. Me encanta que hayan involucrado el componente económico y el componente social, porque uno de los beneficios, que ya lo vamos a ver, es ese aporte de valor de mi compañía, ¿cierto? Entonces ya no es solamente cómo genero valor económico, ¿cierto? Para los accionistas, para los dueños, ¿cierto? Sino cómo mi compañía genera valor económico y social a través de mis procesos. Entonces, ambiental, económico y social, disminución del impacto ambiental, claro que sí, mejoran la imagen, mejora la imagen, incentivos ambientales, económicos, beneficios económicos al no pagar por la disposición de todos los residuos, ya vamos a hablar también de eso, oportunidades de negocio, también. Mejoramiento en la imagen corporativa, contribución al logro de los ODS, clarísimo. Un futuro sostenible para las nuevas generaciones, muy importante, ¿cierto? Hablamos de sostenibilidad ambiental y todo esto hace parte de esas herramientas que utilizamos para buscar y llegar a esa sostenibilidad ambiental. Reducción de costos por gestión de residuos, además de la disminución de residuos, posicionamiento con respecto a mis competidores en temas ambientales, económicos y reconocimiento de las empresas. Sí, miren que muchas veces ya las empresas están tratando de involucrar a toda su cadena dentro de su evaluación de proveedores. Y ya cuando hacen la evaluación de proveedores están involucrando mucho el tema ambiental, ¿cierto? Y le preguntan a las empresas, venga, ¿usted qué más tiene?
qué tiene en el tema ambiental, qué sistemas tiene, qué está haciendo, ¿cierto? ¿Qué aporte le está dando al medio ambiente? Entonces, sí es muy importante todo el tema de nuestra cadena de valor. Muy bien, generación de empleos, claro que sí. Entonces, vamos a ver esos beneficios. Por acá voy a ir. Voy a ir de nuevo a mi presentación. ¿Cuáles son esos beneficios? Entonces, muchos de ustedes ya dijeron algunos, vamos a complementar, ¿cierto? Y es identificación de nuevas cadenas de valor para sus productos, residuos postindustriales. Miren, esto es muy importante. ¿Cómo hacemos para fortalecer esa sinergia entre las empresas? No sé cuántos de acá conocen o han escuchado la BORSI. La BORSI es la bolsa de residuos que se maneja en Colombia, ¿cierto? Donde yo tengo un residuo y yo lo puedo publicar y decir, vean, yo genero este residuo, genero tanta cantidad al mes y en estas condiciones. ¿A alguna empresa le interesa? Ve, sí, a mí me interesa, te contacto y ya yo me llevo tu residuo sin necesidad de que lo llegues a gestionar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer esa sinergia entre las empresas? A eso se refiere la identificación de nuevas cadenas de valor de subproductos y residuos postindustriales. Fortalece la estrategia de economía circular en el país y a nivel corporativo. Fortalece la cultura de la organización en el manejo integral de residuos, ¿cierto? Entonces yo sé que todas las compañías trabajan en el tema de residuos, le dan fuerte al tema de separación en la fuente, el tema de separación en la fuente va a ser de nunca acabar, ¿cierto? Pero estos sistemas nos fortalecen todo ese tema de cultura, porque digamos que con las empresas que hemos tenido la experiencia, ya cuando uno le dice a los empleados, mira, es que nosotros somos basura cero, nosotros no estamos llevando residuos al relleno sanitario y les explicamos todo el contexto que hay detrás de los rellenos sanitarios, la presión que hay al suelo, ¿cierto? Y la problemática ambiental que hay detrás de eso, los empleados se sienten parte de eso, ¿cierto? Y empiezan a querer hacer muchas cosas también en sus hogares. Entonces eso también fortalece mucho esa cultura organizacional. Promueve los procesos de producción más limpia en las organizaciones, porque ya no vamos a centrarnos, recuerden, en el centro de acopio, sino que nos vamos a ir a hacer un poco de producción más limpia. Fortalece la red de proveedores de la empresa alineados con las estrategias de sostenibilidad de las empresas, lo que les decía de los proveedores, cómo empezamos para hacer para que mi proveedor también se involucre con todos los temas de sostenibilidad y lo empiecen a involucrar dentro de su estrategia también como compañía. Complemento de los sistemas de gestión ambiental de las organizaciones, que les decía, para las empresas que ya tengan un sistema de gestión ambiental, va a ser mucho más fácil montar un sistema de gestión basura cero y lo va a fortalecer. Aporta a la generación de valor. Miren lo que les decía, alguien escribió el tema de beneficio ambiental, social y económico. Entonces, aporta a la generación de valor. ¿Cómo estoy generando valor desde mi compañía con lo que yo hago? Entonces, estoy disminuyendo la presión al suelo porque estoy dejando de enviar al relleno sanitario. Nosotros en Colombia tenemos una problemática con los rellenos sanitarios y nuestra ciudad no es la excepción a eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para generar valor más allá de lo que hago? Obtener disminución en tarifas de cobro por gestión de residuos. En una empresa, digamos que no hemos llegado del todo a la implementación del sistema de gestión basura cero, pero cuando empezamos a trabajar, ¿cierto? Al final del tubo, en el centro de acopio, que digamos que fue por lo primero que empezamos, porque nuestra generación dependía mucho de población flotante, empezamos a organizar todos nuestros procesos y les cuento que en un mes y medio disminuimos el pago que hacemos por tasa de aseo, se disminuyó de 9 millones a 4 millones de pesos. Entonces ahí uno dice, venga, sí, cierto,
también vale la pena por lo económico, porque yo entiendo que muchos de los que estamos aquí conectados queremos hacer muchas cosas en el tema ambiental, pero cuando ya desde gerencia, ¿cierto? O de esas estrategias nos preguntan, bueno, ¿y qué vamos a obtener con eso también a nivel económico? No decir, no es que puedo disminuir mi generación de residuos, la disminuyo. Eso implica que mi tasa de aseo la puedo disminuir incluso hasta un 80% de lo que pagan actualmente. Y aparte van a aumentar el ingreso por material reciclable. Y además, cuando hago procesos de reducción, entonces también en la disminución por compra de insumos y materias primas. Entonces, miren todo el beneficio económico que trae también estos sistemas. Y herramientas al cumplimiento de las metas de los ODS. Esos son los beneficios de la implementación de estos sistemas. En Colombia ya estas empresas se encuentran certificadas como basura cero. Tenemos Aeropuerto El Dorado, Santa Fe, Bogotá, Colombina, Ahover, Darnell, ¿cierto? Ya hay muchas empresas que dijeron, venga, yo quiero no solamente montar mis estrategias, sino que me quiero certificar y tener un sello. En este momento el ente certificador es Basura Cero Global con Icontec. ¿Cómo es ese proceso? Voy a ir a este y me devuelvo. Si ustedes se quieren certificar en Basura Cero, pues aparte de montar todo su sistema, ya se comunica con Basura Cero Global, que es la entidad en Colombia que está encargada y está regulando todo el tema de la certificación en Basura Cero. Ellos te acompañan en esa certificación, va Icontec, te hace una auditoría y digamos que dependiendo de esa auditoría, te clasifican como categoría oro, plata o bronce, ¿cierto? Entonces te puedes quedar certificado como basura cero en cualquiera de estas tres categorías. ¿De qué depende? Del nivel de avance que tengas en tu sistema, ¿cierto? Porque ellos tienen un porcentaje mínimo que tienes que aprovechar para poder certificarte. Puede que cumplas con ese porcentaje, pero resulta que todo el trabajo lo estás haciendo al final, ¿cierto? Todos los residuos lo estás reutilizando y enviándolos con un gestor que te certifique el cierre de ciclo del material. Muy bien, pero ¿qué estás haciendo en la reducción? Recuerden que los modelos de basura cero se basan en las 3R, entonces te van a evaluar dentro de la auditoría, dentro de tu certificación, te van a evaluar todo lo que has hecho en reducción, en reutilización y en aprovechamiento. Entonces, solamente has trabajado en aprovechamiento y con eso alcanzaste el porcentaje mínimo para certificarte, bien, válido, pero probablemente no vas a llegar a una categoría oro, ¿cierto? Entonces, mire, no se puede dejar ninguna de las estrategias por fuera. Ese es el sistema de certificación. En otro webinar les cuento que vamos a tener la oportunidad de tener como invitada a Sandra Pinzón, que es la directora de Basura Cero Global Colombia. Ella va a estar hablando en sí del proceso de certificación y las experiencias que ha tenido con las empresas que se han certificado. ¿Cómo ha sido ese proceso para ellos? Y finalmente les quiero dejar este link para que lo descarguen. Son las memorias del Congreso Internacional de Medio Ambiente que se llevó a cabo en el 2019, que fue muy enfocado en la economía circular como una herramienta para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene artículos súper interesantes, hablan mucho de economía circular, de cómo implementarlo en las empresas y hablan mucho de sistemas de gestión basura cero. Entonces los invito a que descarguen estas memorias y lean un poco más sobre el tema. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Voy a empezar a leer las preguntas que tenemos. Creo que con las preguntas podemos ir resolviendo también muchas dudas. Entonces empecemos por acá. Diana Fernández nos pregunta, con respecto a la incineración, ¿cuál es la mejor opción con respecto a los residuos peligrosos? Diana, súper importante. Gracias por esa pregunta. Digamos que si bien los sistemas de gestión basura cero, las estrategias que se hablan de sistema de gestión basura son muy enfocadas a reducir el impacto que hay sobre los rellenos sanitarios. Cuando se habla de la certificación, te van a evaluar
todos los residuos que son susceptibles de aprovechamiento. Entonces, ojo, no podemos descuidar los residuos peligrosos. También tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para reducir su generación, cómo hacemos para dejar de gestionar residuos. Y los residuos peligrosos no son la excepción a esto. Cuando tú me preguntas cuál es la mejor opción, sí, la incineración siempre va a ser la última opción. Creo que hay que empezar a favorecer procesos como biorremediación, ¿cierto? Procesos también como aprovechamiento, pero sobre todo centrarnos mucho en la reducción. ¿Cómo hacemos para no generar el residuo peligroso en nuestras compañías? Digamos que antes todo se llevaba a incineración, les pongo el ejemplo de el aceite, ¿cierto? Los aceites lubricantes, antes e incluso todavía hay muchos gestores que lo que hacen es incinerarlos, pero entonces yo como empresa tengo que empezar a buscar todas las opciones que hay en el país. Es que yo genero mucho aceite, vení, pero mi gestor me lo está incinerando, entonces hablo con mi gestor, ¿qué otras posibilidades tienes para el aceite? No, mira, es que no, nosotros solamente lo estamos incinerando, pero entonces otro gestor me dice, nosotros estamos haciendo procesos o aprovechamiento, ¿cierto? Le hacen unos análisis a los aceites y dependiendo de esos análisis van a un proceso de aprovechamiento. Entonces yo tengo que empezar a buscar todas las alternativas que hay para gestionar también esos residuos peligrosos. Vamos a ver qué preguntas hay. ¿Sabes Unilever cómo tratan los residuos de papel higiénico y similares o lo toman como un residuo peligroso? David, no sé, pues realmente no sé Unilever cómo lo hace. Digamos que aquí las empresas que se han certificado, ¿cierto? Y muchas empresas que conozco que tienen implementados sus sistemas de gestión basura cero, que hemos trabajado mucho con ellos, el papel higiénico ha sido un problema, ¿cierto? O se envían todavía como relleno, incluso la certificación permite como ese porcentaje de residuos que puedo mandar al relleno, o hay empresas que han tomado la decisión de tratarlos como residuos peligrosos. Ustedes saben que las empresas pues no están obligados a esto, ya es un tema de costos asociado, pero digamos que hay una empresa que lo decidió hacer como parte de su gestión integral, lo tomó como una decisión como compañía y lo que hacen es tratarlo como un residuo de riesgo biológico. Pero realmente no sabría decirte Unilever específicamente Unilever qué está haciendo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué pasa fuera de las plantas? Nuestro programa los retira Banco Ambiental, retiramos todos los materiales, somos basura cero. Solo dentro de las plantas se genera el 15% de residuos. El resto son postconsumos que vemos en los hogares y en los comercios. Bueno, lo que entiendo es que Giorgio lo que nos está haciendo es como nos está contando que ellos son basura cero y solamente generan un 15% de residuos. Miren que sí se puede, ¿cierto? Y si me preguntan, bueno, ¿qué tipo de empresa? Cualquiera. Ya dentro de las certificaciones de basura cero hay una unidad residencial en Colombia certificada en categoría oro como basura cero. Entonces, mire que cualquier empresa, institución comercial, de servicios, residencial, puede llegar a ser basura cero. Perfecto, por aquí dice, ¿nos podrías ilustrar cómo se realiza el proceso de solicitar el reaforo? Listo, entonces para ustedes solicitar el reaforo lo que tienen que hacer es comunicarse con su empresa prestadora de servicios, ejemplo, con Envarias, yo llamo a Envarias, solicito el reaforo, ellos te van a dar una cita, te van a hacer un seguimiento por una semana donde van a ir diario a revisar tu aforo antes de que llegue el carro de prestador del servicio. Después de que te hacen el reaforo, digamos que si tu tarifa es menor a la que tienes, no te cobran por el reaforo, pero si tu tarifa llega a ser mayor a la que tienes actualmente, sí te hacen un cobro por ese reaforo. Pero ya los invito a que ya busquen, no, porque no sé si es con Interaseo, con Enviaseo, con Enviaseo, Interaseo o con Envarias, entonces ya que revisen con su prestador cómo es con ellos el servicio del reaforo. ¿Dónde encuentro una guía que debo tener para cumplir con cada certificación, oro, plata y bronce? Diana, como les decía, digamos que cuando tengamos a Sandra, ella nos va a contar
como directora pues de Basura Cero Global, nos va a contar cómo es el proceso de certificación. Tienes que pagar una membresía. Cuando pagas por esa membresía, ellos te envían todo el manual del sistema de certificación y todo el manual para montar los sistemas de gestión basura cero. Y ya ahí te dan todos los lineamientos y te explican cómo haces para llegar a categoría oro, plata y bronce, pero los voy a invitar a ese webinar que vamos a tener con Sandra, que ella les va a contar muy bien sobre la certificación. ¿Ustedes asesoran del proceso de la implementación, Catherine? Sí. Nosotros los apoyamos en el proceso de implementación, de formulación del sistema, ¿cierto? De buscar todas esas estrategias para que ustedes como empresa lleguen a montar un sistema de gestión basura cero. Y si van a llegar a la certificación, pues los acompañamos en todo su proceso de certificación con Basura Cero Global y con TEC, que son los entes certificadores. ¿Conocen experiencias de aprovechamiento de tapas y bases de agujas odontológicas? María Claudia, no. Realmente es un residuo muy específico, pero a lo que yo te invito es a empezar a buscar esas alternativas que hay en la ciudad. ¿Por qué se los digo? Porque miren, muchas empresas, el icopor, incluso el icopor que piden con la comida, ¿cierto? Que les llegó un domicilio con icopor o que les llegó un embalaje con icopor, el icopor lo está llevando a un relleno sanitario. Y ya específicamente les voy a hablar de Medellín, hay una empresa que aprovecha todo el icopor, ¿cierto? En las condiciones que resulte. Lo único que tengo que hacer es entregárselo sin exceso de comida. Y muchas veces no sabemos eso. ¿Por qué? Porque no buscamos esas alternativas que hay en la ciudad, que nos ofrecen diferentes gestores. Entonces, eso es una invitación a empezar a buscar esas alternativas. Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas y creo que el tiempo nos dio justo. Perfecto, dice cordial saludo, he asistido a varios webinarios, no encuentro las memorias en la página que nos referencian. Luz Adriana, muchas gracias por el comentario. Lo voy a llevar y a escalarlo en la empresa para mirar entonces que en los canales que tenemos disponibles y que les decimos que se cuelgan las memorias, que es YouTube y en la página de la empresa, empiecen a estar actualizadas todas estas presentaciones. ¿Cuál es la empresa que aprovecha el icopor? Catherine, creo que se llama Plasticol. Realmente lo trabajo a través de los gestores, ¿cierto? Con los que trabajamos en las empresas. Realmente la idea es que ustedes, miren, y en el tema de estrategias de basura cero, van a ver que ustedes tienen que encontrar un gestor que más allá que una empresa que se les lleve los residuos y se los certifiquen, se convierta en un aliado que ustedes le diga, vení, me salió este residuo hoy, foto, ¿qué hago? No, espérate que yo te ayudo, venga, miremos qué tenemos que hacer, venga, tenemos estas opciones. Entonces, a través de esos gestores es que llegas a empresas como las que te estoy mencionando, porque el gestor es quien busca esas empresas transformadoras y quien te debe dar esa opción de decirte, ve, no va a llevar todo el icopor porque tenemos esta empresa que lo transforma y no lo certifica. Entonces, busquen en sus gestores realmente un aliado, más que una empresa que se les lleve un residuo y les dé un certificado. Busquen un aliado. Laura, muchas gracias. Laura nos está aclarando cómo se llama la empresa, se llama Plaisco y reciben cualquier icopor. Lo único es que debe ser sin exceso de alimentos, para el caso de los que se utilizan para alimentos. Pero como les digo, son sus gestores quien debe apoyarlos en esa búsqueda de transformadores, ¿cierto? Entonces busquen esa alianza en ese gestor. Perfecto, a todos, muchísimas gracias, muchas gracias por su asistencia. Como les digo, esperamos tenerlos en otro webinar con Basura Cero Global, donde vamos a hablar específicamente de la certificación y de las experiencias de las empresas certificadas en el país. A ustedes muchísimas gracias. Y bueno, por acá vemos que no tenemos más preguntas, que estén muy bien. Gracias.